desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Un pasaje precioso de Romanos, en este contexto en el cual estamos hablando de los atributos de Dios, que nos asombra, lo que nos muestra acá Pablo, es cómo el Evangelio de Cristo actúa en nuestras vidas y cómo nos sorprende. Y cómo el Evangelio puede ser algo así como un atributo de Dios, ¿no es cierto? Justamente ayer, cuando estábamos en el club de lectura, yo les decía esta idea que tengo desde hace mucho y que prácticamente ha llegado con el llamado, ¿no es cierto?, con la vocación al ministerio, de presentarme como un líder con pies de barro, ¿no es cierto?, como un líder con todas las fallas que puede haber. Y cómo es necesario el Evangelio para estos que somos líderes con pies de barro, para estos líderes imperfectos y que no buscan ser una estampita, ¿no es cierto?, sino que todo lo contrario, somos parte del rebaño y estamos luchando con las mismas cosas. Entonces, Pablo, cuando habla de la armadura de Dios en la carta a los Efesios, él habla de calzados con el Evangelio, con las buenas nuevas de Dios, ¿no? Con esas buenas nuevas de Dios en Cristo. Y cómo uno necesita ese calzado, porque ese calzado es el que nos mantiene santos, ¿no? No es una santidad que surja de nosotros, sino que es una santidad imputada, una santidad que no es por imitación, no es porque nosotros imitemos a Cristo, sino que es por identificación. O sea, porque estoy en Cristo soy santo y no porque yo hago las cosas que hace Cristo. Siempre me causó mucho escozor, mucha picazón de oído, esa cosa de ¿qué haría Cristo?, ¿no? ¿Se acuerdan de ese movimiento que hubo hace algunos años? De esta cosa de que ¿qué haría Cristo? Entonces la cosa era, ¿cómo vivir en santidad? Bueno, vivir en santidad es preguntarme a cada cosa que hago, ¿qué haría Cristo? Y tratar, medio como de buscar en Cristo qué había hecho Él y todo, ¿no?
Y cuando me puse a analizar eso, o sea, suena muy bonito, suena muy lindo, no es que uno diga, no, eso no. Pero yo pregunto, el hecho de que yo sepa qué es lo que va a hacer Cristo, lo que podría hacer Cristo en una situación, ¿me faculta para hacer las cosas que hace Cristo? Siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a suponer que yo, hablando de Mesías, ¿no es cierto? Yo soy súper hincha, archifanático de Messi, ¿no es cierto? Entonces, yo me dedico a estudiar a Messi, ¿no es cierto? Cómo él juega al fútbol. Entonces, yo veo cómo hace los enganches, cómo hace sus maniobras, ¿no? Para dejar en el piso a todos y que nadie le pegue. Y bueno, entonces yo tengo totalmente en claro todo lo que hace y examino todas sus jugadas y examino todo lo que él hace. Y me compenetro de todo eso. Y no solamente eso, sino que yo voy a la tienda oficial de Nike y me compro la casaca de Messi, las medias, todo. Me compro todo lo que él usa, todo, ¿no es cierto? Y me compro todo lo oficial de Messi. Y me pongo los botines que usa Messi, que son esos. Me pongo esos botines y agarro la pelota con la que juegan en el Barcelona y voy y me pongo en la mejor cancha. Entonces digo, bueno, ahora estoy equipado y aparte sé todo lo que haría Messi porque lo estoy estudiando hace rato. Entonces, uno puede llegar a creer que como yo ya sé, voy a agarrar la pelota ahí 3/4 de cancha para adelante y digo, bueno, ¿qué haría Messi ahora? Bueno, Messi lo que haría es hacer un pique corto, adelantar la pelota 2 o 3 metros y pegar un pique corto, correr, engancharla desde la derecha hacia la izquierda para poder pegarle con 3 dedos y clavarla en el palo derecho, ¿no es cierto? Que no la alcance. Bueno, evidentemente no va a salir, porque no tengo las condiciones que tiene Messi, ni así me ponga a practicar tanto tiempo. ¿Se entiende lo que quiere decir? No porque uno sepa todo, puede replicarlo, puede hacerlo igual. Entonces ese movimiento, ¿qué haría Cristo? Entonces Pablo para eso tiene la palabra exacta. Dice, ¿cómo hacemos para vivir en santidad? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque mi yo fue crucificado. Y ya estoy muerto al pecado. Pero no revivo, sino que Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Cristo hace las cosas. Y es muy interesante ver que cada uno de nosotros logra más santidad. A ver, no sé si hay medida de santidad, pero vamos a poner, ¿no es cierto? Que hay algún grado de santidad, ¿no es cierto? Uno puede ser más santo, uno puede ser mejor discípulo de Cristo cuando lo deja vivir a Él a través nuestro. Cuando uno se deja de esforzar. Cuando uno deja de tener justicia propia y empieza a tener la justicia de Cristo imputada en nosotros. De esto nos habla Pablo en este pasaje, ¿no es cierto? Dice, mediante Él tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. No nos mantenemos firmes en la gracia por nuestros propios esfuerzos. Hoy estaba mirando una serie que nada que ver, pero fíjense esto, ¿no? Monja guerrera, algo así, una cosa extrañísima, muy fumada era la serie. Eran unas monjas que eran guerreras de la Santa Inquisición de la Cruz, no sé qué cosa, de la espada y todo. Y bueno, había una cosa que le daba, un don que le daba a Dios a una de esas monjas que era la que guiaba a todas las demás. Entonces podía luchar en contra de los demonios, no sé, una cosa fumadísima. Y la Madre Superiora de ahí estaba enojada porque Dios le había elegido dar... Es una serie, ¿no es cierto? No estoy diciendo que esto es real ni lo va a ir a buscar ahí a la Epístola de Santiago. Esto es una cosa... Pero está bueno esto. La Madre Superiora se enoja porque Dios elige a una chica
que no era creyente para darle el don. Y estaba pero enojadísima. Entonces estaba con un cura y le dice, dice, ¿qué es lo que te molesta? Dice que Dios no la puede haber elegido a ella. Bueno, dice, ¿vos no te olvidás que todo es por gracia? Y que ninguno de nosotros, o vos te pensás que sos más merecedora que ella de ese don. Fíjense qué cosa extraña que en una serie que no tienen, que sí tiene que ver porque habla de Dios y porque está el concepto de la gracia, pero en verdad es una serie más adolescente o alguna cosa así que una serie evangélica. Pero sin embargo tiene tan bien puesto el concepto de gracia inmerecida, esa cosa de no merecerlo. Nadie lo merece. Nadie lo merece, sin embargo nos es dada. Lo que tenemos que ver en este pasaje y en esta cosa es que tenemos que volver a buscar dentro de la Biblia y a buscar dentro de estos mensajes, de estos pasajes que nosotros estudiamos, volver a revisarlos y a ver las interpretaciones. Uno puede tener una teología muy bíblica, ¿no es cierto? Una teología muy bíblica basada en las escrituras y todo. Pero si eso no se da en el medio de un contexto, se pierde. Si uno no entiende en dónde está, cuál es el salón de baile donde tiene que bailar, uno se va a poner a bailar tango en donde están bailando rock and roll. Tiene que ver la música que suena. Entonces muchas veces vamos con este evangelio tan masticado, tan rumiado, que la tenemos tan clara, hacemos todo de taquito, tenemos las reuniones en la iglesia, sabemos cómo tocar las canciones, sabemos cómo se hace una reunión, nos salen todas redonditas, sabemos qué tenemos que predicar, cómo se predica, cómo hacer las cosas. Y nos pasa que cuando el escenario es distinto, no podemos encajar nuestro evangelio. En estos ámbitos, hoy estaba leyendo un estudio que hizo el CONICET acerca de la espiritualidad en Argentina, y es una encuesta y un estudio que se hizo en el 2009 y se volvió a hacer en el 2018 acerca de las distintas espiritualidades. Tenemos más o menos un 53% de católicos, ¿no es cierto? Bueno, que los católicos sabemos que muchos son nominales y todo, y después teníamos más o menos un 14-15% de evangélicos. Subió la tasa de evangélicos, subió casi al doble desde el 2009 hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta el año pasado, que fue cuando se hizo esto. El 93% de esa gente, de esos evangélicos, son la mayoría pentecostales o neopentecostales. De todos los que se habían convertido, de todos esos que profesaban ser evangélicos, el 50%, ¿no es cierto? Estamos hablando de no solamente de profesar la fe, sino de haber sido bautizados. De esos bautizados, el 50% abandonaba la iglesia. El 50% estaba fuera de la iglesia. Y bueno, y hoy a la mañana, leyendo eso, nos preguntábamos con la gente del seminario, ¿por qué puede pasar eso? Yo tengo una explicación bastante simple. Me parece que aquellos que se bautizan terminan siendo defraudados porque el bautismo no llena las expectativas que ellos tienen con respecto a Dios. Así como aquellos que vienen a la iglesia vienen empujados o llamados para una solución de problemas, para una resolución de sus problemas, de sus anhelos, de sus problemas, a lo mejor pueden ser espirituales, pero también son problemas psicológicos,
problemas económicos, problemas relacionales con las otras personas, cosas que no... Entonces uno predica el Evangelio desde la necesidad. Y esa necesidad después no se ve satisfecha en la medida en que uno ha prometido. Lo mismo pasa con el bautismo. ¿Por qué la gente después... Yo decía, parece que el bautisterio fuera la puerta a otro universo paralelo, porque los metemos ahí adentro y no salen después. Después dejan de venir, ¿no? Uno los bautiza y después dejan de venir todos. Y lo que hice yo los últimos bautismos fue aclararles que en el momento del bautismo no les iba a pasar absolutamente nada, que no tengan expectativa de que iba a bajar, porque todos pensamos en bautismo, pensamos en Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús ahí se bautiza cuando sale, baja el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo, ¿no es cierto? Que el cielo que se abre y sale una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a ninguno de nosotros nos pasó eso. Yo lo que sentí en el momento de mi bautismo era que casi me muero porque era creo que agosto, ¿no? Agosto, septiembre. Hacía un frío y me bauticé con agua fría. Septiembre, pero hacía un frío ese día. ¿Afuera o adentro? Salí, resucité con la pelopincho con agua fría. Resucité literalmente. Tuve que salir de ahí, salí morado. Y pero no nos pasa nada. Entonces, cuando a veces no pasa nada, pensamos que Dios no está. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer las cosas y las cosas no salen, pensamos que algo está fallando en nuestro evangelio, algo está fallando en nuestra relación con Dios. Y en verdad entendemos que nosotros nos tenemos que mantener firmes, como dice acá el apóstol Pablo, nos mantenemos firmes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios, ¿no es cierto? Y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia, y dice Pablo, en la cual nos mantenemos firmes. Nosotros pisamos ahí arriba. No tiene que ver con nosotros, con nuestra habilidad de caminar, sino está digamos, en la entereza del suelo que pisamos. Dice Isaías que Dios ha creado un camino que se llama calzada de santidad. Dice, ¿no? Y que aquel que camine por esa calzada de santidad, por más torpe que sea, dice Isaías, por más torpe que sea, su pie no va a resbalar. Entonces, toda la virtud está en el camino, no está en el pie de aquel que camina, no está en aquel que camina la virtud. Como la santidad y como la bendición no estaba en nosotros que dábamos las cosas, sino está en Dios que nos da la posibilidad de dar. Y ahí comprendemos eso que dice Jesucristo, que hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿No es cierto? Uno entiende ahí qué es lo que me está queriendo, qué está pretendiendo Dios de nosotros, ¿no es cierto? Y dice Pablo que no solamente en esto, no solamente en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, dice que sino también en nuestros sufrimientos. Y acá habla de algo de lo que venimos hablando sermón tras sermón, y habla de la paciencia, de la esperanza, ¿no es cierto? Dice en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Fíjense cómo va de la esperanza a la esperanza, ¿no es cierto? Como decía de Abraham, ¿no? Creyó en esperanza contra esperanza. Uno tiene esperanza para la esperanza, para esperar y tener paciencia. Y como dice Pablo acá, y esa esperanza no nos defrauda. Y no nos debe defraudar como cristianos, como creyentes, como caminantes en este camino, cuando las cosas no las alcanzamos.
cuando no nos van bien las cosas, cuando no vemos los cambios. Porque no se nos está prometiendo cambios, se nos está prometiendo esperanza y sostenernos en el medio de la jornada. Digo jornada cuando digo camino, cuando digo un trayecto de un lado al otro, que también es una jornada. Uno dice jornada laboral es desde que entro al trabajo hasta que salgo. Dios nos mantiene firmes en esa jornada. Dios nos mantiene firmes en el tiempo. Nos da la esperanza en el medio del sufrimiento, nos da la esperanza en el medio de aquellas cosas que nosotros, en todas aquellas cosas que nosotros fracasamos. Los fracasos, hay algo bueno, que los fracasos no son permanentes. Que uno puede levantarse. Por eso dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Y no es que 70 veces 7, bueno, son 490 veces, en la 500 Dios me parte la cabeza de un palazo. Sino que Dios es un Dios de muchas oportunidades y es un Dios que continuamente nos está perdonando y nos está dando otra oportunidad. Uno amenaza a sus hijos, ¿no? La próxima da pie para otra próxima, siempre da pie para otra próxima. Dios no se da por vencido con nosotros, así que nosotros tampoco no tenemos que darnos por vencido. Y en este tiempo que estamos viviendo en esta incertidumbre y que estamos viviendo en esto que nos está pasando y que nosotros pensamos que Dios nos está guardando. Sí, Dios nos está guardando, pero nosotros tenemos que guardarnos también, nosotros tenemos que caminar por esta calzada de santidad y no tenemos que poner a prueba a Dios y tenemos que esperar lo mejor de Dios, pero mientras tanto seguir caminando y no nos pongamos mal porque las cosas no salen, no nos pongamos mal porque no seamos lo exitoso que el común de la gente piensa que nosotros debiéramos ser. Que no nos pongamos mal porque las cosas no nos salen, porque fracasamos o porque en el camino nos hemos quedado y todo. Se puede estar cerca de Dios y estar mirando para otro lado. Y se puede estar a kilómetros de Dios y estar mirando hacia la cruz. No es qué tan cerca estamos, sino es hacia dónde vamos. Aquellos que vienen... ese pasaje, vieron que hay un pasaje que no se predica mucho, que es cuando Jesús les dice, las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los enfermos, los leprosos y todo, van adelante de ustedes. Por adelante de ustedes. Nosotros que somos, que creemos que somos justos, que somos santos, bueno, todo eso, no nos olvidemos que delante nuestro van las prostitutas, van los travestis, van toda la gente vulnerable de este mundo que nosotros pensamos que, ojo, que a lo mejor podemos encontrar santidad por ahí también, Ojo, no nos creamos que nosotros somos la bendición. A lo mejor la bendición son ellos y Dios está esperando bendecirnos por medio de ellos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros nos ocupamos, cuando nosotros vamos, un día Dios nos va a decir, porque hablaste con esa persona, porque lo integraste a esa persona, hablaste conmigo, porque me integraste a mí, porque me diste de comer a mí, porque me fuiste a visitar a mí, porque me escuchaste a mí. No somos la bendición. Cristo es la bendición y no son nuestros pies los que caminan y los que nos guardan sino que nuestros pies están calzados con este evangelio de Dios en Cristo Jesús. Cristo es nuestro calzado y es nuestro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
debe ser todo para nosotros. Debemos entender esto y tener esta esperanza y tener estas ganas de seguir adelante y de ponerle mucha garra a la vida, porque la vida en sí misma es un milagro. De esto voy a hablar el domingo, pero la vida en sí misma es un milagro.